Contexto, su programa a diario sobre política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana y para los madrugadores a las 12 de la noche. Hoy Julio Ortega Tous y quien les habla, Mónica Gutiérrez Fiallo, hemos escogido hablarles sobre la COP23, estas reuniones que desde el 1995 se han venido celebrando para controlar el efecto invernadero y el cambio climático. Bueno, las más importantes, COP21, que fue la que dio origen a los tratados de París, y la última, la que se celebró en Bonn, la COP23, que pues justamente ahora en noviembre se le ha dado seguimiento a todo lo que son los acuerdos previos firmados. Pero vamos a pedir un video para que ustedes se familiaricen mejor sobre lo que fue la COP21. Veamos. 195 países alcanzaron el primer acuerdo mundial contra el cambio climático el 12 de diciembre tras unas intensas negociaciones en la COP21 de París. El texto propone detener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y, si es posible, a 1,5 grados centígrados. Este acuerdo es la culminación de 2 décadas de diplomacia para dividir la responsabilidad y la financiación entre países ricos y pobres, entre los mayores contaminantes y los más vulnerables al cambio climático. Los países en desarrollo recibirán 100.000 millones de dólares como mínimo a partir de 2020, cuando se implementará el acuerdo. Desde que tuvo lugar la primera cumbre de desarrollo sostenible en Estocolmo, las cuestiones medioambientales han ido ganando presencia en la agenda internacional. La cumbre de Río de Janeiro de 1992 estableció las bases de la diplomacia verde. Allí se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde 1995, la Conferencia de las Partes, conocida como COP, reúne a los países firmantes para tratar de luchar contra el cambio climático. Esta cumbre anual fue la base para el Protocolo de Kioto. 37 países industrializados se comprometieron en este tratado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% para 2012, respecto a los niveles de 1990. Pero no se pusieron restricciones a países en vías de desarrollo como China e India, a pesar de ser 2 grandes contaminantes. En 2009, la conferencia de Copenhague no consiguió llegar a un acuerdo global. Terminó con un tratado no obligatorio para reducir las temperaturas 2 grados centígrados, sin explicar cómo conseguirlo. Mientras que la COP de 2011 acordó la plataforma de acción de Durban, en la que algunos países, incluyendo Estados Unidos y China, se comprometieron a llegar a un acuerdo obligatorio en 2015. Muy bien, amigos. Como ustedes han podido ver en este breve video, la COP es la Conferencia sobre el Cambio Climático que patrocina las Naciones Unidas y que tiene como objetivo revertir los daños que se han hecho ya al medio ambiente y al clima, particularmente, con la meta de reducir los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, reducir el incremento de la temperatura global con respecto a la era preindustrial. Es decir, vamos a tomar 1800, que hay registros de cuáles eran las temperaturas en ese momento, reducirlo a 2 grados, de incremento de 2 grados en el año 2050 a 2100, y eventualmente limitar ese incremento a 1,5. Fíjense que no es reducir las temperaturas, sino limitar el aumento. Ahí tenemos un tema que debemos de reflexionar con mucha profundidad. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el factor más importante que ninguna de estas conferencias lo menciona? Porque si hay un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, si, como decía ese video, los países en vía de desarrollo como China e India se han convertido en grandes emisores, que se necesitan compromisos cuantificables para poder limitar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay 2 cosas que hay que preguntarse. ¿Quién es el que ha contaminado más? ¿Y quién se ha beneficiado más de la contaminación?
Y segundo, ¿por qué no se menciona el explosivo problema demográfico, que es que la población de la Tierra pasó de 1.500 millones en el año 1900 a hoy 7.500 millones? Es decir, se ha multiplicado por 4 o por 5. Entonces, ante una situación como esa, es muy difícil limitar los efectos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque no solamente los vehículos, que también lo hacen, es muy importante, no es solamente las fábricas, no es solamente el consumo de petróleo y gas y carbón mineral, sino es también la actividad humana como tal. Los seres humanos emitimos gases de efecto invernadero. Inclusive, Julio, no sé si tú sabes que de los seres vivientes, los que más emiten el efecto invernadero son las vacas. Son las vacas porque los eruptos de las vacas, por eso es que los hamburgers se dice que son tan perjudiciales para el medio ambiente, porque el erupto de la vaca hace el 15% exactamente, de los gases de efecto invernadero. De hecho, son producidos por las vacas. Que Bill Gates, el magnate norteamericano de Microsoft, está invirtiendo en una empresa que tiene como objetivo, como finalidad, reducir la cantidad de carne vacuna que la gente come y sustituirla por un sucedáneo, por un sustituto que es carne hecha en base a soya, pero que es idéntica, casi idéntica. Y más o menos tiene el mismo nivel Entonces eso nutricional. contribuiría a reducir la cantidad de vacas que hay en el mundo, porque todas esas vacas lo que hacen es que incrementan los gases de efecto invernadero. Hay otro factor que tampoco se menciona mucho, la aviación comercial. Sí, claro, la aviación comercial es responsable de un porcentaje altísimo de la contaminación que llega a la atmósfera, arriba, donde ya termina la capa protectora de la Tierra. Entonces, todo esto requiere, primero, un cambio de cultura. Una concientización, primero que el cambio de cultura para podernos... Una concientización y un cambio de cultura. Claro, que viene después. Y hay que también mencionar toda la controversia que existe alrededor del cambio climático, Julio, porque personas muy analíticas, incluso que nos rodean, yo he conversado con ellos y me han dicho, igual que el presidente Donald Trump, que esto es un invento, que no es más que un invento. Bueno, Trump dice que es de los chinos, no sé de dónde se sacó él que sea de los chinos. Mira, pero yo tengo amigos brillantes que me dicen que esto es un invento. Sí, es decir, el incremento de la temperatura en los océanos. Y el deshielo. Nosotros sí sabemos lo que es eso, los dominicanos que vivimos en la ruta de los huracanes. El incremento de la temperatura en los océanos, que de 1970 a 1977 a 2017, en 40 años, ha sido de 4 grados centígrados. Es muchísimo, es muchísimo. Por eso esos huracanes. Es muchísimo. Porque Y la humedad del planeta ha aumentado, creo que en 2 o 3 grados también, durante esa... Y escuchaba un periodo. discurso del presidente Medina en una conferencia de Naciones Unidas donde afirmaba que la vulnerabilidad en el caso de las islas y en particular de las islas del Caribe, el Caribe crece el nivel del mar 3 centímetros por año. Y ustedes saben lo que significa eso, que podemos perder nuestras playas, Exacto. que podemos, los arrecifes incluso, cuando están muy a nivel calientes. del mar, y cuando están también un poco a nivel del mar, como hemos visto en algunas partes, también puede entrar el agua. O sea, esto para una isla es sumamente peligroso, y ni hablar para los sitios polares, Es cuestión de vida o donde hay muerte. deshielo, es debido a muerte. De hecho, tenemos ahí algunas imágenes, por ejemplo, de Puerto Rico, que pudiéramos ver, recordar, porque sabemos muy bien lo que ocurre cuando hay tormentas y ciclones
como este último de Irma, que devastó. Y María, que devastaron. Pues tuvimos la suerte que nosotros no tuvimos tantos daños, pero devastaron a nuestras hermanas islas. Podemos ver, recordando un poco de esta parte. Adelante. Continúan llegando imágenes del brutal embate del huracán María en Puerto Rico y la devastación que dejó a su paso por la isla. Un helicóptero de la Guardia Costera logró divisar una embarcación que zozobró en medio del mar. En ella estaban una mujer y 2 niños que habían sido reportados como desaparecidos cerca de la isla de Vieques. Los vientos, que sobrepasaron las 120 millas por hora, arrancaron de las casas por completo techos y otras estructuras, haciéndolas volar como proyectiles en el aire. Techos de zinc que iban de un lado para otro como hojas de papel. En estos edificios de apartamentos en Ciudadela, Puerto Rico, las ventanas reventaron, provocando serios destrozos. Así es como está la cosa. En Fajardo, los residentes se aventuraban a sacar sus celulares sin poder creer lo que veían sus ojos. Sus vecindarios quedaron totalmente destruidos. Los postes del tendido eléctrico, todos en el piso, no quedó uno en pie. Cables y antenas retorcidas unas encima de otras. Escuelas y centros comunitarios no aguantaron y sucumbieron a la furia del huracán. En Sabana Seca, un cable del tendido eléctrico cayó y de inmediato se incendió. Segundo después, una explosión, provocando así un apagón general. Los residentes lograron captar el peligroso momento. El perro de Chico. En Tuabaja así quedaron las calles, convertidas en ríos. Las personas salían lo más pronto posible de sus hogares en medio de un panorama desolador. Hasta las mascotas quedaron atrapadas en medio de las inundaciones. Los vecinos, como podían, trabajaban unos a otros mano a mano, rescatando los animales y tratando de ponerse a salvo. A la merced del poderoso huracán quedó todo ser viviente, como estos pajaritos, quienes encontraron refugio en el apartamento de esta mujer, quien decidió asistirlos en medio del caos. Bueno, vimos ahí las imágenes de Puerto Rico, devastadoras. La verdad es que todavía nuestro hermano país no se ha sobrepuesto de esta tormenta, de este ciclón enorme, y todo esto en parte son efectos del efecto invernadero, valga la redundancia, del calentamiento global. Y es bueno también, Julio, explicarle a los amigos de que el efecto invernadero hace, por eso el nombre, de que todos estos gases se coloquen pues al final de la atmósfera y sea como una capa que no deja pasar, que no deja salir al calor, y esto es lo que provoca este calentamiento global que, como bien hemos dicho, ha subido desde la época preindustrial, que fue cuando comenzamos con todos estos gases, a producir todos estos gases. Estamos en más de 3 grados. Estamos en más de 3 grados. Esa es la realidad hoy en día. Y entonces todo esto aumentado por el monóxido de carbono que nosotros mismos como seres humanos, claro, como seres humanos producimos, porque producimos, como explicamos en el segmento anterior, incluso las vacas. El incremento de la población, que nadie menciona, es uno de los factores más devastadores. Es decir, cuando la población llegue a 12.000 millones en 2015, va a ser incontrolable completamente la posibilidad de literalmente salvar el planeta. Y entonces, por un lado, que los países más pobres son los que más crecen, porque sabemos que los países ricos e industrializados apenas están creciendo, pero por un lado también emiten mucho monóxido de carbono porque pues son productores. China, India, que se les llamaba y todavía se les sigue llamando economías en desarrollo. Yo diría que ya son economías muy desarrolladas. Todavía son en desarrollo. Bueno, pero ¿cuánto emiten? Pues mucho. Emiten ahora mismo más que sobre cualquiera. Todo que la electricidad la producen mucho con carbón. Claro. Tanto en China como en India. Son las principales reservas de carbón del mundo. Sí. Pero es importante, porque la gente oye calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero. ¿De qué es que estamos hablando? No lo entiende muy bien la gente. Es una cosa muy sencilla. Usted sabe lo que es un invernadero. Los invernaderos que se usan aquí para producción de vegetales, que es como una carpa cerrada con el ambiente, es decir, la temperatura, la humedad, controlada artificialmente. Y por eso se pueden hacer
esas producciones tan perfectas de tomate, vegetales, de lo que sea. tomate, de lo que fuere. Ahora bien, ese mismo efecto se está creando de forma artificial en el conjunto de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay unos gases que emiten diversas fuentes, pero sobre todo las industrias, los vehículos, los aviones, las vacas. Nosotros, los humanos. Los humanos también, y que en la medida que crecemos emitimos más, que se van acumulando y va creando un efecto, dicen de invernadero, porque va calentando. La temperatura de la Tierra se va haciendo más alta cada día. Porque hay una condensación, por eso es el efecto invernadero, dentro de esa capa que impide que los gases salgan más allá, y entonces se hace un microclima que no es el usual. Y sube la temperatura. temperatura. La subida de esas temperaturas derrite los hielos permanentes en los polos norte y sur, y en las zonas Cálidas. medias cálidas de los trópicos, como es el caso nuestro, suben las temperaturas, los veranos son cada día más calientes, Sube la humedad. las lluvias se alteran, hay periodos de inundaciones, periodos de sequía, el niño, la niña, y sobre todo esa temperatura de los mares, que es de más de 4 grados en los últimos 40 años. La única forma que tiene la naturaleza, porque la gente piensa que el ciclón es como un fenómeno que se forma, no, es una forma de enfriar. De liberar. De enfriar el mar, de atrapar todo ese calor y tirarlo hacia O sea, hacia es el una norte. consecuencia directa del calentamiento y de la humedad. Y por eso, fíjense que estos últimos fenómenos atmosféricos que vimos en estos 2 últimos meses estuvieron cargados de muchísima humedad, crecieron de una forma vertiginosa y fueron encontrados por corrientes Muy cálidas. Ajá, muy cálidas, y eso fue lo que le dio pues, esa elevación tan rápida. Eso es como gasolina que alimenta a los incendios. a los huracanes. Que de hecho, los incendios forestales también son producto También de este del efecto cambio invernadero. climático por la sequía. Claro. Bueno, sequía. justamente tenemos personalidades en el mundo como el vicepresidente Al Gore, el pasado vicepresidente, que ha estado de Estados Unidos, claro, que ha estado muy preocupado por el calentamiento, haciendo contrapeso a los que no creen en esto, y ha dejado muy clara su posición, y tenemos algunos cortes sobre lo que Al Gore dice. Veamos. Está clara en que si no hacemos algo ahora mismo, vamos a quedar a la merced de la naturaleza extrema y que se avecinan cataclismos que borrarán del mapa a ciudades enteras, que van a desplazar a millones y millones de personas en todo el planeta. Van a ser los refugiados climáticos. Y estamos hablando de hambrunas, de guerras por el agua potable y epidemias, entre otras cosas. Durante años, Estados Unidos fue el líder en la lucha por crear conciencia y tratar de frenar el avance del cambio climático, pero para sorpresa del mundo entero, el presidente Trump no solo se retiró del Tratado de París, en el que los países de todo el mundo se comprometían a reducir la emisión de gases contaminantes, sino que ha dicho cosas tan absurdas como que el cambio climático es un invento de la China. Por suerte hay líderes como el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que ante toda esa resistencia han redoblado sus esfuerzos para entrenar a las personas y dar a conocer la información. Y él está a punto de estrenar la segunda parte de su película, Una verdad incómoda, titulada Una secuela incómoda. El también Premio Nobel de la Paz me acompaña en vivo. Bienvenido, vicepresidente Gore. Gracias. Es muy difícil convencer a las personas escépticas que no creen en el cambio climático de lo que está pasando. Pero usted dice que la madre naturaleza se va a encargar de eso, porque la madre naturaleza es muy convincente. ¿Cuál es el peor escenario que vamos a tener ante nosotros si no actuamos con rapidez? Algunas regiones del planeta van a terminar siendo inhabitables. La producción de alimentos se verá amenazada debido al calor extremo. Las plantas sencillamente no van a aguantar. Por una parte, el nivel del mar inundará las costas permanentemente y por otro, habrá escasez de agua en las montañas. Va a ser un serio problema en países como Perú y Bolivia y en la cordillera andina. Muchas personas no entienden cómo es que el cambio climático
afecta y propulsa estas tormentas tan terribles que cobran vidas y causan destrozos. ¿Usted podría explicarlo un poquito? Estamos atrapando tanto calor en la atmósfera con la contaminación que los océanos se están sobrecalentando. Y eso lleva a que el agua se evapore con más rapidez. En solo 30 años, la humedad del planeta ha aumentado un 5%. Eso lleva a que las tormentas traigan una cantidad descomunal de agua. Por eso estamos viendo... Wow, 5%, yo había dicho 3, 5% ha aumentado la humedad del planeta y eso le da una fuerza a las tormentas. Julio, él mencionó un término interesante que me da miedo y son los refugiados climáticos. Bueno. ¿Tú te imaginas? La estimación que se tiene actualmente de especialistas en el tema del cambio climático y su efecto en las comunidades humanas es que en los próximos años, hasta el 2030, tendremos 600 millones de refugiados climáticos, particularmente provenientes de África y de las zonas más pobres del planeta. Tanto miedo que se le tiene a las migraciones, ¿eh? Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, por eso es inevitable. Es decir, las migraciones es un fenómeno desde que el ser humano apareció en la Tierra. Los seres humanos comenzaron, el Homo sapiens, como se llama, en África, y se fueron expandiendo por un periodo de cientos y miles de años en toda la Tierra, pero el origen es uno solo. Entonces, lo único seguro del ser humano es, uno, que se va a morir algún día. Por suerte, ¿verdad? Porque si no... Sí, porque solamente para morirse que está vivo. Y segundo, de que migran. Mi abuelo venía de un sitio, tu abuelo venía de otro. Claro. Los habitantes originales, cuando llegaron los españoles aquí, en 1492, eran emigrantes a su vez que venían del Orinoco, venezolano, y de Brasil. Entonces, esto es un fenómeno concomitante al ser humano, pero el concepto de refugiado es otra cosa. Es una persona que tiene que salir huyendo de su entorno, ya sea, ahora se conoce por guerras o por persecuciones políticas, pero el concepto de refugiado climático, es decir, que tu entorno ha colapsado a tal nivel, como está pasando en Puerto Rico ahora. Claro, que hay muchísimos refugiados climáticos. 150,000 han llegado a Orlando, y sobre todo a la Florida, en cuestiones de un mes. Y como se le ha estropeado la economía, ni hablar, el turismo, que de hecho nos hemos beneficiado nosotros, los dominicanos. Señores, el refugiado pues encierra pues una carga terrible, porque mucho se habla de que trastuecan la economía del país a que llegan, pero caramba, y la economía del que sale refugiado. Bueno, ya eso es algo mucho más dramático. Vámonos a la pausa, Julio. Volvemos. Perfecto. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en contexto. En los dos primeros segmentos anteriores hemos conversado sobre el concepto de calentamiento global, cambio climático y cómo la Conferencia de París, realizada en el año 2015, en noviembre, en el medio cuando sucedieron los atentados terroristas, por cierto, que mataron casi 140 personas en el Bataclan y eso. Qué pena. La Conferencia de París logró un acuerdo mundial en que tanto los países en vía de desarrollo, que tenían muchos cuestionamientos a lo que se estaba planteando, que era limitar por países con metas cuantificables e inclusive incluir un capítulo de financiamiento a la transición energética y la descarbonización de las economías, ese acuerdo se llegó, se firmó en París, incluyendo los Estados Unidos en aquel momento, presidido por Barack Obama y representado por él, entonces el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, el secretario de Estado John Kelly. Hoy en día el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha retirado a los Estados Unidos del Acuerdo de París, pero el resto de las naciones dicen, no importa, seguimos. Ustedes se pueden haber retirado, pero nosotros seguimos. Y
un aspecto sumamente importante es que estados, como el estado de California, que es el más grande, Sí. empresas importantísimas, municipios, como los municipios de Nueva York, Chicago y otros más, han dicho, nosotros asumimos las metas de la COP21. Y si el Estado federal no quiere, si él quiere autorizar que exploten el petróleo ese de Keystone, bueno, es un revés, pero vamos a seguir nosotros poniendo limitaciones, teniendo objetivos, por ejemplo, de eliminar los carros a combustión y sustituirlos por carros eléctricos, de sustituir la generación de energía eléctrica cada vez más por fuentes renovables, que hay muchas, la solar, la eólica, la del agua, etc. Y entonces, esa conferencia que se realizó en París en el año 2015 tuvo un sucedáneo, porque todos los años se hace, en Marrakech, que fue la COP22, y recientemente, después de la retirada del gobierno de los Estados Unidos, se realizó hace 2 meses o 1 mes y medio en la ciudad de Bonn, en Alemania, la COP23. Aunque esta conferencia estaba prevista para realizarse en la isla del Pacífico de Fiji, no tenía infraestructura para albergar las 20.000 delegados que iban a llegar. Entonces, se le dejó la presidencia a Fiji, pero se realizó en la ciudad alemana de Bonn. Y para eso tenemos un video bastante informativo de qué fue la COP23 ahora recién concluida en Bonn y cuáles fueron sus principales hitos. Así que, por favor, señor director, pase el video. Como bien has dicho, es importante señalar que ya hay un compromiso, pues desde el 2015 firmado en el Acuerdo de París, y parece que a pesar de toda la controversia que Trump ha creado y este grupo que no cree en el cambio climático, pues justamente incluso el estado de California, Nueva York y todos estos focos que dicen que sí apoyan las conferencias, es una gran ayuda. Ahora bien, hay que hablar primero de específicamente qué es lo que se va a hacer, porque se ha quejado el público en general de que se habla de disminuir la temperatura, pero no todos han aportado cómo, aunque desde el 2015 sí ha habido pues ya puntos específicos. Y también es importante pues la compensación. 2 cosas. Primero, los países desarrollados, que son los que más han contaminado, ya lo hicieron. Mientras que los países en vía de desarrollo, los países como los nuestros, que no hemos emitido pues gran cantidad de gases invernaderos, de gases que calientan la atmósfera, pues entonces no vamos a tener el mismo derecho de hacerlo. Hay últimamente, y no sé si es producto del Acuerdo de París, hay vamos a decir, una forma de compensación, y es que el que emite estos gases puede pagar por ello para que en otra parte se siembren, por ejemplo, pinos, o haya alguna forma de purificar el ambiente. Es una forma de que se pueda pues seguir explotando este tipo de industrias o lo que fuese, y se pague en dinero para que en otro lugar se purifique el aire y esto pueda pues sanear un poco el ambiente, y la suma y resta de 0. Esto es importante también. Lo que pasa, Mónica, eso es una engañifa. ¿Tú crees? Yo creo eso. Porque lo que sucede es
los países tienen un monto determinado de emisiones permitidas. Sí. Por ejemplo, Francia debe de limitar sus emisiones a X cantidad de toneladas por año. Pero, ¿qué sucede? Francia tiene el doble. Entonces, lo que creó la conferencia de Kioto, que fue la primera, fue un mercado de venta de esas posibilidades de emisión, en el cual al que no emite tú le pagas. Exacto, exacto. Por ejemplo, nosotros, o Costa Rica, vamos a poner, que ha sido muy exitoso en eso. Costa Rica, que tiene casi toda su energía no contaminante. una energía Limpia. de fuentes renovables, sobre todo con agua y con energía eólica. Costa Rica puede vender 200 millones de dólares en el mercado y a cuenta de las emisiones que va a hacer Francia o Inglaterra o Italia. Bueno, señores, lo que queremos es disminuir. Porque no es que Costa Rica, si se le paga, va a hacer proyectos de energía limpia. Pues entonces es un engaño. No, es por lo existente. Ah. Es por lo existente. Y si tú sustituyes, por ejemplo, para poner un ejemplo, si nosotros sustituimos el parque generador de Jaina, por poner un nombre, que emite, que tiene planta a carbón, que tiene planta a petróleo, y lo sustituimos por eólica o solar, eso sí le pagan bonos verdes, se llama. Eso sí, pero eso es una sustitución. Es una sustitución y eliminación de una fuente de contaminación. En el otro es, tú le pagas al otro para que yo pueda seguir contaminando. Además, si tú le pagas al otro que no lo iba a hacer como quiera, pues no estoy disminuyendo nada. No está disminuyendo Yo nada. pensaba que la obligación era pagarle al otro para que sí hiciera algo que vamos a decir, compensara el daño que yo estoy haciendo, que así sí tendría sentido. Pueden ser las dos. Pueden ser las dos, pero la más usada es la de comprarle la capacidad no usada de contaminación. Además de que no es conveniente tampoco para el país que se le compra, porque está dejando de explotar algo que quizás serviría para su desarrollo. Sí. No, mire, hay varias formas digamos, de contribuir cada país, y está especificado en el Acuerdo de París, de contribuir al cambio climático, a cambiar el efecto de calentamiento global del cambio climático. Bueno, el primero es participar. Y hay un aspecto, digamos, positivo dentro de lo negativo, y es que Estados Unidos se retiró, pero nadie más lo ha acompañado en esto. Sí, sí. Y además, muchas entidades subfederales, estados, municipios, empresas, han asumido esos compromisos. En el caso de nosotros, es avanzar hacia una economía descarbonizada. Eso es muy difícil decirlo aquí con toda la contaminación que hay en Santo Domingo, pero donde los vehículos sean o híbridos, en primer lugar, que debería haber algún incentivo de tipo fiscal para ese tipo de compras de estos tipos de vehículos. De vehículos híbridos que van 70% del tiempo a electricidad, y el mismo motorcito que tiene recarga la pila. Aunque ya los grandes fabricantes a nivel mundial de vehículos están implementando estas tecnologías, como tienen muchos carros todavía en la tecnología vieja de gasolina, por cierto que los de gasoil ya se están volviendo obsoletos. Bueno, hay países que los tienen prohibido ya con fecha de vencimiento. Sí, o sea que no compre un equipo de gasoil, señores. No, aquí no. No, pero aún aquí, porque es que las piezas van a desaparecer, Julio. No creo que vayan a desaparecer, Bueno, pero yo tengo mis dudas. el tema es el siguiente: el Estado debe de promover, primero, reforestación. Esa es una forma de contribuir a disminuir el cambio climático, de que los bosques alcancen su máxima plenitud. Por lo tanto, no usar leña, no usar carbón. Como los haitianos. Y no permitir que nos devasten nuestros bosques. Segundo, avanzar en una energía eléctrica cada vez más
de fuentes alternativas. Podemos tener una meta, el 50% en 2030 de energía solar y eólica. De hecho, ya China comenzó a hacerlo, que era... Dinamarca tiene el 90%. Sí, pero China que no lo hacía nunca. O sea, China comenzó a hacerlo. Dinamarca, que es un país pequeño, sí. pero muy avanzado, tiene el 90% no lo ya. Compare. Julio, nos tenemos que ir a la pausa para que tú digas la tercera en el próximo segmento. La tercera se me olvidó. Ah, bueno, pues volvemos. Bueno, cambio climático, efecto invernadero, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo las diferentes reuniones de la COP? Pero, ¿qué debemos hacer nosotros, la República Dominicana, como país? ¿Estamos realmente caminando hacia mejorar estos efectos del cambio climático? ¿Qué estamos haciendo, Julio? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Hay conocimiento? Aquí hay muchas comisiones y ministerios y agencias privadas y públicas que están interviniendo en el tema del cambio climático. Lo que no estoy seguro es su eficiencia. Aunque evidentemente hay cosas que se hacen, por ejemplo, los programas de reforestación, los programas de energías alternativas que llevan a cabo algunas empresas. Tenemos los incentivos a las energías alternativas. Hay una ley de incentivos a las energías renovables. La reforestación creo que no se está haciendo todo lo que debería de hacerse. Pero la presidencia tiene un programa bastante amplio. Sí. Debería hacerse más, pero bastante amplio. Y entonces realmente la República Dominicana debe subirse al carro de la lucha contra el cambio climático. Y yo creo que en el gobierno hay conciencia, por lo menos a nivel del presidente de la República. Ahí tenemos un video de una intervención que hizo muy recientemente el presidente Danilo Medina, hablando de este tema, el cual le pedimos al señor director que por favor no lo pase para de una forma ir concluyendo el programa y que los televidentes puedan ver cuál es la postura del gobierno dominicano. To His Excellency Mr. Danilo Medina Sanchez, President of the Dominican Republic. Gracias, señor presidente. De entrada, señor presidente, quisiera llamar la atención a que Irma no es un fenómeno aislado, sino los síntomas extremos de un problema mayor. Para muchos, el cambio climático es un supuesto que podría tener o no asiento científico. Para otros, como nosotros, los caribeños, es una realidad que golpea en forma de fenómenos atmosféricos de una ferocidad e intensidad nunca antes vistas. En nuestra región del Caribe y muy particularmente en mi país, la República Dominicana, la naturaleza, herida profundamente por la acción depredadora del hombre, en nombre del progreso, se ha convertido en un peligro permanente que se cierne sobre nuestras economías y nuestros habitantes. Para nosotros, el cambio climático y sus consecuencias funestas dejaron hace tiempo de ser una especulación o materia de debate. Es una verdad que nos golpea, que abre incertidumbres lacerantes y que, como el caso reciente del huracán Irma, reduce a escombro años de esfuerzo y de ilusiones personales. Nuestras economías dependen en gran medida del turismo y este, a su vez, se sustenta en las riquezas naturales con que contamos, sobre todo en playas. Son nuestras ventajas comparativas en un mundo globalizado y cada vez más dependiente de la tecnología. Con cada huracán que nos azota disminuye la arena en nuestras costas. Hay la posibilidad incluso de que uno de estos megaciclones como Irma erosionen por completo las playas de alguna zona turística o cambie el curso de ríos en zonas fértiles. Los vimos con el huracán Wilma en el 2006, que afectó severamente a Cancún y que obligó a un programa de $70 millones para recuperar la arena perdida. Hace 4 años, el huracán Sandy arrasó con 500.000 yardas cúbicas de arena en un trozo de la costa del estado de New Jersey. Hablamos de costos imposibles para países pequeños y pobres como los nuestros. Los ciclones son más mortíferos precisamente por el calentamiento de los mares provocado por el cambio climático. Esa es la razón, además, de que el Mar Caribe suba 3 milímetros cada año.
Cuba, por ejemplo, fue duramente castigada por el huracán Irma. Su industria turística vital para la economía de la isla hermana sufrió daños de consideración. San Martín, Antigua, Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas, Puerto Rico y otras zonas de nuestra región caribeña se enfrentan a la reconstrucción de una infraestructura física muy costosa. A menudo nos concentramos en los daños materiales y dejamos de lado el sufrimiento humano que acompaña a estos desastres, a lo que el cambio climático les ha multiplicado su capacidad letal. Las estadísticas, por ejemplo, la destrucción del 70% de las edificaciones de San Martín y el 90% en Barbudas son llamativas, pero no miden el dolor de los dueños de esas propiedades, su desolación al ver en ruina tantos esfuerzos, tantas ilusiones y tantos sueños. No se han perdido casas, sino hogares, hay escombros materiales, pero más que nada vidas destrozadas. Huelga, por otro lado, extendernos con la cadena de muertes que producen estos siniestros, de lo que no escapan países desarrollados, como vimos en los Estados Unidos con Harvey e Irma. Señoras y señores, reconozcamos los peligros inherentes al cambio climático, mucho más dramático en lo referente a nuestra geografía caribeña. Están en riesgo nuestras economías, nuestro modo de vida y las posibilidades de desarrollo. La vulnerabilidad del Caribe y de nuestra República Dominicana plantea un riesgo que no podemos afrontar solos. De ahí nuestros reclamos de solidaridad y de acciones inmediatas, como sería un fondo para medidas de prevención y de reconstrucción. Es una urgencia entendible antes de que desastres mayores toquen a nuestras puertas y echen una y otra vez por el suelo lo que logramos con tanto sacrificio y trabajo día a día. Muchas gracias. Bueno, es importante la posición del presidente Danilo Medina en cuanto al cambio climático y como él muy bien señala en esta cumbre, el sufrimiento, señores, que han tenido los habitantes de nuestras islas vecinas ha sido demasiado alto. Tenemos que concientizarnos primero y después tomar acción para evitar el cambio climático en el mundo y en lo que nos incumbe aquí en la República Dominicana. Quisimos llevarles este programa para que usted esté consciente de las altas temperaturas que se están registrando en el mundo, de un aumento de la humedad de un 5% que alimenta todas las tormentas y ciclones de la zona y pues del efecto invernadero que esto produce, incendios forestales y cómo podremos, creciendo la población como lo está haciendo en todo el mundo, pues dominar estos efectos. Señores, todos al unísono tenemos que colaborar con lo que es el paro al efecto invernadero y el cambio climático. Recuerda que si está viendo este programa a las 9 de la mañana en su canal RNN, canal 27, puede volver a verlo a las 12 de la noche, como todos los días. Hasta mañana.